Bienvenidos mis queridos inkelianos, hoy les traigo algo muy interesante que es una técnica para cómo empezar una historia, cómo empezar a contar ciertos eventos. Esto no es solamente algo que puedes aplicar por completo en un libro, sino que también lo puedes hacer incluso en ciertos capítulos, ya que no todos los capítulos son iguales, no todos pueden empezar desde la misma situación, son como maneras o formas en que vas a poder atajar ciertas situaciones, consecuencias, hechos que deben de ir ocurriendo en tu historia. Que a veces esto va a hacer que algo que podría ser como monótono, activo o a lo mejor aburrido, se vuelva interesante. Y esto es empezar desde la mitad. Es una técnica sencilla, muchas veces ignorada, pero si empezamos desde el caos, desde las consecuencias, ahí va a ser lo que va a atrapar más a tu lector. Porque entrar cuando la tinta ya manchó la hoja es siempre una de las cosas más efectivas e interesantes. Así que no te pierdas de este episodio y ya sabes cómo apoyar el canal porque voy a traerte más de estas técnicas para que puedas atajar tu historia de diferentes maneras. Yo en mis libros de hecho tengo múltiples capítulos en los cuales utilizo varias de estas técnicas para irte contando los hechos de formas más interesantes. Quédense porque esto se pone muy bueno. Comenzamos. Y bien, ¿qué significa empezar desde la mitad? Es iniciar la historia cuando ya hay algo en juego, no desde la rutina, no desde la calma, sino desde el primer desequilibrio, desde el primer golpe. Se despertó, desayunó, tomó el metro y lo despidieron, pues es una manera en que puedes empezar, ¿no? Puedes empezar desde el principio, por redundante que suene, y pues no está mal, muchas historias lo hacen, nada más de que pues vamos a tener que tener otros elementos, otras técnicas, que luego hablaremos de esas, para que eso pues sea también interesante. Porque un buen escritor, ya sea para una película, para una novela, lo que sea, podemos hacer cualquier actividad interesante. Incluso el comerse una, pues, por ejemplo, en... Ay, ¿cómo era el Busca del tiempo perdido? Esta persona se está comiendo una magdalena y te cuenta una historia enorme de como... ¿Cuántos libros son? Creo que son como 5 o 8 libros o algo así. Porque él se pone a recordar de toda su niñez o algo por el estilo. No he leído esos libros. Nada más es lo que sé por lo que me han como que mencionado, contado. Pero en fin, si eres un buen escritor, si quieres ser un buen escritor, pues siempre es útil el saber cómo hacer interesante cualquier actividad. El cómo se despertó una persona, el cómo fue al baño, o sea, todo eso puede decir mucho de una persona, puede ayudar a aportar a tus personajes, a tu historia, al trasfondo de la historia. Pero ahorita no nos vamos a concentrar en eso, vamos con la historia de la mitad. Y entonces si queremos empezar una historia que sea interesante, que no sea como él se despertó, desayunó, pues vamos a lo padre. Lo despidieron del trabajo por llegar tarde otra vez. Aquí ya nos saltamos todo el que se despertó, todo lo de que fue el desayuno, de que tomó el metro, y llegamos directo a la acción donde es que fue despedido. Y entonces luego empieza el, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo despidieron? ¿Qué es lo que le va a pasar? Y entonces ya se vuelve mucho más interesante, más dinámica esta historia, porque lo que está sucediendo es que vamos viendo cómo las consecuencias, luego le estamos ya llegando a la parte interesante. Y aparte, pues podemos hacerlo de subir la apuesta, que bueno, en otro video les digo qué es eso de subir la apuesta, así que pues quédense, comenten y ya saben, quédense para más videos porque les voy a estar trayendo estas técnicas que pocos les están comentando, pocos te hablan de ellas, o a lo mejor no lo hacen de una forma muy clara. Pero para que esto sí quede claro, vamos con un ejemplo. Yo te voy a contar esta historia primero donde pues hay una persona que pues tiene que ir a trabajar a, no sé, digamos a Cuernavaca o a un diferente estado, o sea, tiene que ir lejos. Muy bien, pues bueno, él agarra el coche, se va a caminar, empieza a tomar la carretera, paga una caseta, todo va bien, abre una bolsa de papas, está escuchando su podcast favorito, Incat Hard. ¿Ves lo que dice? No, ok, pero más serio. Va por la carretera, está escuchando el podcast, está escuchando música, lo que sea. Y de pronto se le revienta un neumático, pierde un poco el control del vehículo, le da un volantazo a la izquierda, luego hacia la derecha, el vehículo se derrapa vienen las vallas de seguridad y se estampa contra ellas. Mientras trata de recuperarse, de saber qué es lo que sucedió, está desorientado, no sabe por dónde, qué es lo que pasó, trata de
de saber, la adrenalina corre por su cuerpo, está en estado de shock, sabe que tiene que dejar el coche, su instinto le dice que tiene que dejar el coche, y entonces abre la puerta, esta está trabada, no se puede abrir, rompe el vidrio con con su zapato y sale por la ventana, se arrastra, llegan gente, otros conductores se bajan de su coche para ayudarlo, lo auxilian, llaman al 911. Ok, ya se empezó a poner buena la historia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si en lugar de todo lo que les conté, de que estuvo escuchando el podcast y todo eso, empezamos con: se despertó, estaba desorientado, la cabeza le sangraba, el volante estaba muy cerca de él, algo no estaba bien, humo salía desde el cofre de su coche, se dio cuenta que había tenido un accidente, trató de abrir la puerta, esta estaba trabada, tuvo que moverse para poder utilizar su pie para romper la ventana, debía de salir, el fuego podría esparcirse, el coche podría explotar, su vida corría peligro. Es más o menos sutil, es igual, pero notan la diferencia. Luego estamos entrando en esa acción, estamos entrando en ese modo de wow, ¿qué pasó? Y entonces esto hace que acciones o historias que pues necesites que sucedan este tipo de cosas, pero para luego explicarlas, pues también las puedes ir explicando a medida que vas contando. Por ejemplo, regresamos al ejemplo de, estaba desorientado, no sé, los chilaquiles que comió en esa mañana fueron regurgitados por la de esta. Ahí ya te estoy diciendo lo que pasó, o sea, qué comió, qué desayunó, en un simple hecho de que aparte está aportando a la acción, a los sucesos de ese evento, lo cual lo hace todavía más interesante, más dinámica la historia, más dinámica pues hasta los diálogos, la narrativa, que luego también hay que, o sea, si no han visto el otro video de Show Don't Tell, ya lo escribí, no me acuerdo, a lo mejor ya está grabado, es que luego los estoy grabando estos juntos, no sé si ese ya salió ahorita, pero si todavía no ha salido, bueno, esperen uno para hablar el de no me lo digas, cuéntamelo, o sea, que sí suceda, no me lo cuentes, que suceda. En fin, o sea, ven este tipo de ejemplos, aun cuando estamos a mitad de la acción, podemos seguirte contando datos o hechos, a lo mejor esta información importante que sucede en esta parte como aburrida, en la de se despertó, se desayunó, a lo mejor es como una vez afuera del coche podemos decir, él se tocó la cabeza, qué imbécil había sido, ¿por qué no pudo? O sea, debió de haber dormido, no debió de haber seguido de parranda, y la jaqueca, o a lo mejor lo crudo que estaba, se le acaba de ir por el susto, pero si no se hubiera ido de fiesta o algo, no hubiera tenido el accidente. Y entonces, igual, ya nos estamos contando información del pasado que ayuda a entender por qué están sucediendo las cosas de este presente, de esta historia, que es más dinámica, que está bien. Entonces, ¿por qué funciona tan bien esta técnica? Bueno, crea preguntas inmediatas. El lector quiere respuestas y sigue leyendo para encontrarlas, como les digo. Luego empieza con ¿por qué fue despedido? ¿Por qué tuvo este accidente? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces se vuelve dinámica. Genera movimiento desde la primera línea, ¿no? La historia no empieza cuando todo está bien, sino cuando todo empieza a romperse, cuando todo está sucediendo y es bastante vertiginoso. Evita la temida exposición inicial. En lugar de explicar cómo es el mundo, lo muestra que es en acción. Otra cosa que también tenemos que hablar, porque pues esto de que te ponen esta narrativa donde inicia de era el año 2050 y los humanos han descubrido viajar a Marte, pero una raza alienígena nos atacó. Pues mejor que vaya sucediendo, ¿verdad? Hay casos famosos de esta técnica donde tenemos a Breaking Bad, que empieza con Walter en calzones y una pistola en el desierto, que vemos que se va a disparar porque él está pensando de que vienen los policías por él. El Padrino, por ejemplo, no empieza con la historia de Vito Corleone desde el principio, como lo sería más o menos en la de El Padrino 2, sino que aquí ya lo vemos de que él está en su oficina como el Don y le están haciendo un pedido de pues buscar justicia por la hija de que ha sido maltratada por un rufián. No necesitas responderlo todo, solo provocar que el lector quiera saber más. ¿Cómo aplicarlo? Identifica el primer evento que rompe la normalidad, dónde empieza el problema, dónde sucede este hecho interesante. Pues el ser despedido, el que haya un choque, va a haber algún tipo de cacería, va a haber, o sea, algo que yo utilicé en mi libro de magia, es que justo cuando empieza, hay un evento que es una cacería, y yo no empiezo desde, bueno, y se enlistaron en la cacería y fueron entrenados, sino lo que hago es
hago dos técnicas. Una, empiezo a utilizar esta donde empieza desde que ya están en la cacería, donde de pronto empiezan a cazar a estas criaturas y todo se vuelve una locura. Y después lo que sucede es que con medio de flashbacks, sí, o sea, utilizo los flashbacks para contarte todos los hechos importantes a medida que pues van empezando toda esta historia, porque estoy casi empezando en el final de esta sección de lo que debe de suceder en la novela. Entonces es algo que puedes utilizar de hecho hasta múltiples técnicas. Llega ahí lo más rápido posible, mejor aún, empieza justo ahí. Deja preguntas abiertas, no expliques todo, deja migas para que el lector quiera seguir. Hay veces que menos es más, entonces siempre es importante recordar eso. No quieras explicarlo todo, también déjale cosas a tu lector, déjale cosas al espectador para que él los pueda pensar. A lo mejor no te lo van a entender. Muchos van a decir, oye, pero pues esto no lo explicaste, y es como, no, sí te lo expliqué, pero pues tienes que echarle un poco de cabeza. Nos hemos acostumbrado últimamente, la mala lectura, las malas películas han estado sucediendo mucho porque tratan de darnos todo ya masticadito y a la boca, y eso le quita lo bonito. Una buena historia, pues luego tú tienes que sacar tus propias conjeturas, tienes que unir los hilos y decir, oh, esto sucedió por esto, esto es por esto, y es mucho más interesante. Ahora, advertencia, no abuses de esta técnica. A mí ya me regañaron por usarla un poco de más. Y pues tiene ese problema, porque sí, empezar desde el principio es muy interesante, pero si a cada rato lo estás utilizando y estás utilizando flashbacks u otras técnicas para explicar lo que sucedió antes, lo que no has dicho, pues también puedes caer en un bucle, por así decirlo, en un como ocio. No es como un ocio, en una como muletilla, por así decirlo, donde es como, ay, es que no sabes explicar este tipo de cosas de otra manera, o sea, tienes que usarlo siempre así. Y no, un buen escritor siempre vas a utilizar diferentes técnicas para abordar diferentes problemas que va a haber. A lo mejor funciona para un problema específico que tengas en tu libro, en tu película, tu guión, tu obra de teatro, cualquier cosa. Pero si a cada rato lo estás usando, pues ya también se pierde lo bonito que te hayan salido las otras escenas. El de, oh, esto lo resolvió de esta manera, oh, qué interesante, o algo por el estilo. Entonces, hay que tenerla cuidado, hay que utilizarla en contadas ocasiones y hay que usarlas en las mejores situaciones. Luego a lo mejor dices, pues esta la puedo empezar desde el principio, desde la mitad. Muy bien, pero ¿sí sería lo mejor para esta escena? Otro ejemplo que les pongo, que luego ya hablaré un poco más de esta técnica. En el tercer libro de magia, lo que yo utilicé también como reto y para hacer más dinámica toda una historia que sería un poco más tediosa, es que va a haber como que un interrogatorio a un personaje, porque llegan a una cierta zona y entonces quieren saber qué es lo que ocurrió. Ahora sí, hay como que tipo de flashback, pero es un tipo diferente de flashback, porque es el de que los va contando él, va contando los hechos a medida que se va dando el interrogatorio. Pero lo que sucede es que él ya está en el final. El personaje está en el final al principio de la novela. Entonces todavía no vemos todos los otros hechos que se van a ir como uniendo para que entendamos qué es lo que sucedió al final de la novela, donde está el personaje, que él ya está como en el final. Y pues eso le va dando pues este dinamismo, porque se va contando estos hechos de una manera diferente. Ahora, esto pues bueno, luego les platico de esa otra manera de hacerlo. Pero pues aquí tienes esta, que es la de empezar desde la mitad. No todo comienzo necesita presentación. A veces basta con que abras la puerta justo cuando explota algo del otro lado. Empieza donde arde, donde duele, donde la historia ya no puede evitar contarse. Ahí es donde el lector se vuelve tu cómplice y tu más pero aliado. Si la dije mal, ahí luego me corrigen. Pero, pues bueno, ya sabes dónde empieza tu historia de verdad. No en la paz, sino en la fractura, en la guerra, en el caos. Aquí seguimos escribiendo desde la herida con la tinta aún caliente. Recuerden apoyar el canal, todo lo necesario, todo eso, los apreciamos mucho. Y pues así les podemos seguir trayendo más de estas técnicas, de otros temas. Si algo no les quedó claro, por favor respóndanme, háganme las preguntas aquí en los comentarios. Y si es un error o algo que no se entendió grande, pues bueno, podemos utilizar el inicio de los próximos videos para explicar mejor sobre estas dudas que hayan tenido. ¿Les parece bien? A mí me parece genial. Salen mis queridos ingelianos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.